derivar de tejido mesenquimatoso, especialmente de tipo óseo. Por obvias razones, de este segundo grupo no vamos a hablar en la charla. Hasta en la actualidad, y si ustedes revisan la bibliografía, según datos de la OMS hasta el 2020, por lo menos hay alrededor de unos 75 hasta 100 subtipos. Y básicamente el espectro biológico o histopatológico va a depender de la gran diferencia, de la gran amalgama que hay entre las células de las cuales estas se derivan, que obviamente están representadas del tejido mesenquimatoso como tal, y además de eso, de sus múltiples líneas filogenéticas que van a sufrir durante la fisiopatología como tal. Hago una aclaración, y es que a pesar de que los tumores que son derivados de la vaina de los nervios periféricos malignos son derivados del mesodermo, presentan una, digámoslo así, incidencia, una evolución clínica, un algoritmo de manejo y un pronóstico y una evolución similar al de los sarcomas de tejidos blandos como tal. Hablando un poco acerca de la epidemiología, podemos decir que afortunadamente, como ya lo había mencionado, representan menos del 1% de las neoplasias malignas en la vida adulta y entre el 10 al 20% de las neoplasias malignas en la población pediátrica. Según datos del CERT, que es el Departamento de Supervivencia, Epidemiología y Resultados Finales del Instituto Nacional de Estados Unidos, vemos que hay una incidencia en incremento con un estudio comparativo que hacen en un corte más o menos de 10 años, pero con unos endpoints de 2011 al 2015, observando así 1.4 casos por cada 100.000 habitantes en el 2011, con una alza de 3.4 casos por cada 100.000 habitantes. En el 2011, por ejemplo, se presentaron solamente 10.980 casos nuevos por año de sarcoma de tejidos blandos, con una ligera ponderancia afectando más al género masculino, con 6.050 casos versus 4.930 para el género femenino, y una mortalidad de este mismo grupo de 3.920 casos años, nuevamente con una ligera ponderancia hacia el género masculino para 2.060 casos versus 1.860 para el género femenino. Para el 2015, solamente los nuevos casos para sarcoma de tejidos blandos ascendió hasta 11.930 casos y para los óseos 2.970. Pero ¿a qué se debe esta incidencia en incremento? Básicamente a tres grandes parámetros. El primero son las técnicas de biología molecular y el entendimiento optimizado de la patología como tal. El segundo, podríamos decirlo así, que estamos haciendo diagnósticos más certeros y más rápidos. Y el tercero, evidentemente, es una alza en la población general que tiende a sufrir otro tipo de sarcoma, especialmente el sarcoma de Kaposi, en una población target que vendrá siendo los pacientes infectados por VIH, los pacientes infectados por otros virus como el citomegalovirus, el virus del herpes zóster número 8, y además de eso, la población que está en manejo inmunomodulador con terapia biológica por patologías autoinmunes y además de eso, post-trasplantados. Con respecto a la presentación de la edad, podemos decir que esta tiene una distribución de la presentación con un pico bimodal. Casi que el 40% de los pacientes van a estar comprendidos hacia los 50 años. Y vamos a encontrar además de eso otro pico alrededor de los 80 años, aumentando así la incidencia, casi que 8 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es un dato indirecto de morbimortalidad, ya que en algunos estudios se considera que un factor pronóstico negativo, por así decirlo, es la edad por encima de los 65 años. Con respecto a la proporción por género, vemos que el hombre es afectado relativamente un poco más que las mujeres, con una relación 1.2, 1.4 casos por cada uno con respecto al género femenino. Como les había dicho, estas son entidades neoplásicas que derivan
de un tejido mesenquimatoso. Y en el tejido mesenquimatoso vamos a tener múltiples células, y con respecto a la similitud primaria de su célula de origen, vamos así a denominar, por así decirlo, el tipo de tumor. Entonces, en este mismo orden de ideas, dentro de ese 1% de la distribución global de eventos neoplásicos, vamos a encontrar que el más representativo, el más común, es el liposarcoma, con 20% aproximadamente de los casos, seguido por el leiomiosarcoma en un 14% de los casos, seguido a su vez por los sarcomas pleomórficos indeterminados con un 14% de los casos, los tumores tipo GIST, que son también tumores estromales del tracto gastrointestinal, con un 9%, luego los sinoviales con un 5%, los fibrosarcomas con otro 5%, los fibrosarcomas con un 3%, las neoplasias malignas de la vaina de los nervios periféricos con un 2%, y otros subtipos, como ya los había mencionado, entran en el orden del otro 28% restante. Y con respecto a su distribución en la economía corporal, podemos decir a grandes modos que estos se pueden subdividir en tres grandes grupos. Podemos dividirlo en un componente de extremidades y tronco, un componente retroperitoneal y un componente visceral. Si hablamos en el componente de extremidades y tronco, vamos a encontrar que los miembros, tanto superiores e inferiores, son los más afectados. De ellos, el inferior con un 32%, teniendo como protagónico aquí la localización de los muslos casi que en un 40% de los casos, precedido de las extremidades superiores con un 13%, de los cuales el brazo es el más afectado, aproximadamente con un 60% de los casos, precedido después de la localización torácica con un 9% y la cabeza y el cuello 6%. Si hablamos del componente visceral, está representado por un 13%, y estos, esquemáticamente hablando, se van a subdividir en tres grandes grupos. En un grupo, digámoslo así, visceral propiamente dicho, y a su vez vamos a encontrar dos subgrupos más, que son los sarcomas uterinos, que esto es una discusión aparte y es manejo de, digámoslo así, del ginecólogo-oncólogo, y los sarcomas geniturinarios, que es otro tema aparte y es obviamente manejo del urólogo-oncólogo. Y con respecto a los sarcomas de la región retroperitoneal, pues vamos a encontrar un 27% de los casos. A grosso modo, podemos decir que con respecto a la etiología y la fisiopatogenia de los sarcomas de tejidos blandos, la gran mayoría de los casos no tienen una etiología hasta la fecha claramente definida, y además de eso, en muchos de los casos no hay una lesión precursora, ¿sí? Aunque algunas lesiones precursoras sí entrarían como factores de riesgo para generar un sarcoma como tal, pero no se ha encontrado, digámoslo así, esa eventualidad. Podemos, siguiendo la triada de Knutsson, tener tres grandes grupos. Obviamente vamos a tener un mecanismo a exposición medioambiental, otra una predisposición genética, y en algunos casos otros escenarios. Con respecto a la exposición ambiental, estos a su vez se pueden subdividir en tres grandes escenarios, que son la radioterapia, la quimioterapia y los carcinógenos químicos, como los protagónicos más importantes de este grupo. Ya había mencionado con anterioridad, si bien hay un incremento en la incidencia global de este evento neoplásico, muy probablemente, obviamente, al aumento de la población general, se cree que al aumentar también la incidencia, una relación directa, la infección por virus, en este caso de la inmunodeficiencia humana, VIH, y además de eso, virus del herpes zóster tipo 8, pero el citomegalovirus, y otros virus como por ejemplo el Epstein-Barr y la mononucleosis, han implicado el aumento de los sarcomas, pero para ser más exactos, la incidencia de la patogénesis del sarcoma de Kaposi, que es una, digámoslo así, una enfermedad oncológica muy patognomónica del paciente inmunosuprimido como tal, y que
tiene, digámoslo así, una característica muy peculiar, y es que una vez se mejora, una vez no se ha afectado el punto de no retorno, la injuria inmunológica que está generando este sarcoma como tal, tiene buen pronóstico y muy baja tasa de recidiva como tal. Entonces, entrando un poco en materia hacia el primer grupo, tenemos que en la actualidad, como ya lo había mencionado, de los 3 grandes eventos, la radiación ionizante es la más importante. Y en la actualidad, los estudios que hay hasta la fecha básicamente se basan en los aportes de los sobrevivientes de 2 grandes escenarios. El primero es el escenario del posconflicto de la Segunda Guerra Mundial, de los sobrevivientes de Japón, secundario a la bomba atómica. Y el segundo escenario son los sobrevivientes de los grandes accidentes de las, digámoslo así, las empresas o las industrias termonucleares, donde hemos observado que por lo menos hay una incidencia acumulativa por año hasta los 15 años una vez se ha generado esta injuria para el desarrollo de un sarcoma de tejidos blandos como tal, encontrando así una fuerte relación por año de 0.5 a 5.5%, con una presentación media hacia los 15 años con un riesgo relativo de 0.13 años hasta los 10 años. Y el otro caso, digámoslo así, o el otro escenario aparte de estos grandes accidentes son los pacientes que por condición médica requieren de un esquema radioterapéutico, ¿sí? Entonces, esos pacientes sobrevivientes de linfoma, sea de mama, testículo, ovario, próstata y pulmón, pues el seguimiento, si han, digámoslo así, sobrevivido el periodo de supervivencia después del 5.º año, se les debe seguir dando un seguimiento por lo menos, según las recomendaciones de la ESMO, de 10 a 15 años por el riesgo relativo de sufrir a causa de su radioterapia con intención curativa un segundo primario, en este caso un sarcoma de tejidos blandos. Digamos que es muy importante tener en cuenta el esquema de radiación que estos pacientes reciben, porque se ha encontrado que hay una relación negativa cuando los esquemas de radiación son menores a 10 grays. Con esto, pues digámoslo así, que los sarcomas más radioinducidos en estos casos son los osteosarcomas con un 21% de los casos, el histiosarcoma o fibroso con un 16%, y los angiosarcomas casi que un 15%. Y la desventaja, digámoslo así, de este patrón de sarcomas como tal es que casi que el 87% de los casos es de alto grado, y por ende también se considera un factor predictor pronóstico muy malo. En la actualidad existe unos criterios diagnósticos para poder determinar si nuestro paciente posterior a un esquema de radioterapia tiene criterios para determinar si en efecto fue la radioterapia la que generó, digámoslo así, ese tipo de sarcoma de tejidos blandos. Y esa es la escala o los criterios de Gahan modificado, donde tenemos en cuenta 4 parámetros, como pueden observar en la tabla. El primer parámetro es que el paciente obviamente haya recibido un esquema de radioterapia para una patología ya sea benigna o maligna. El segundo es que obviamente el sarcoma de tejidos blandos esté localizado en el, digámoslo así, en el campo donde se recibió ese esquema de radioterapia. El tercero es que ese sarcoma, histológicamente hablando, tenga características diferentes al foco primario que fue tratado por el esquema radioterapéutico. Y el cuarto es que por lo menos haya un periodo de latencia entre la utilización de la radioterapia y el desarrollo del sarcoma por lo menos de 3 años. El otro componente medioambiental es la exposición a químicos. Y de esto, de los que más se ha estudiado, según la IARC, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo o la Investigación
digámoslo así, de agentes cancerígenos con una clasificación del grupo 1, es el PVC, que no es más que un monómero polimerizado de una especie, digámoslo así, de plástico que es utilizado ampliamente en el mercado con múltiples usos, y que la forma de intoxicación, si bien es benigna porque no genera un tipo de intoxicación o sintomatología aguda como tal, es mediante la inhalación. El segundo es el torotraste, que no es más que un coloide de dióxido de torostrato que se utiliza en los medios de contraste. El otro componente es el arsénico inorgánico, que se utiliza mucho como pesticida, herbicida. Y el otro componente, no menos importante, son los anabólicos andrógenos esteroideos, que se les aplica a los pacientes con insuficiencia hormonal primaria como tratamiento sustitutivo como tal. Entonces, podemos decir que de este grupo de elementos químicos van a generar unos sarcomas quimiosensibles que, a grosso modo y de forma aún más rara todavía, van a desarrollar angiosarcomas hepáticos o, en su defecto, angiosarcomas esplénicos. Y esto debido a la alta afinidad que tienen estas moléculas con las células de Kupffer y con el sistema reticulofagocitario, que obviamente está en mayor proporción en estos dos componentes de la economía corporal, y va a generar una injuria a largo plazo, por lo menos de 10 años, para que se pueda generar estos eventos oncológicos como tal. El otro componente es desde la perspectiva del huésped o del paciente como tal. Y aquí, fenotípicamente hablando, podemos encontrar durante el desarrollo de los sarcomas dos tipos de defectos. Unos defectos cariotípicos simples y unos defectos cariotípicos complejos. Generalmente los defectos cariotípicos simples hacen referencia a daños puntuales y únicos en alguna cadena, ya sea cromosómica o de genes alélicos, que impidan la reparación de los daños causados en la síntesis de DNA, mientras que los defectos complejos cariotípicos hacen referencia a lesiones múltiples en, digámoslo así, diferentes puntos de corte en donde ese DNA se puede reparar. Generalmente los defectos calotípicos complejos son más evidentes en las patologías multifactoriales, pero más que todo de corte congénito, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1, el retinoblastoma, el síndrome de Li-Fraumeni, de Stewart, entre otros. Y generalmente de estos defectos complejos encontramos que en todos estos síndromes se van a ver afectados los genes oncosupresores, o se van a activar algunos oncogenes que, como ya lo había mencionado, no van a permitir, o bueno, más bien van a permitir que el DNA de la fase G1 a G2 que no ha sido reparado pase hacia la siguiente etapa, genere un proceso de replicación y obviamente generemos cadenas de DNA mutante con alto poder replicativo, porque básicamente la función de estos genes es evitar el poder replicativo del DNA, y eso en efecto le da la característica histológica a este tipo de patologías tumorales que tienen alta actividad, la gran mayoría de los casos mitogénica. Entrando ya en un poco más en materia, tendríamos que hablar en esencia pues de los subtipos más comunes o de los protagonistas como tal. Y pues en este orden de ideas encontramos los que ya habíamos mencionado con anterioridad con respecto a la relevancia epidemiológica, y dentro del primer grupo vamos a encontrar a los liposarcomas. Los liposarcomas se pueden dividir histológicamente hablando en tres grandes grupos. El primero, el diferenciado
o indiferenciado, el segundo mixoides o de células redondas y el tercero el pleomórfico o indeterminado. Como todos sabemos, los liposarcomas se originan de su célula precursora madura, que es el adipocito, y generalmente tienen defectos en genes muy puntuales cuando se tratan de defectos simples, más que todo en la translocación de algunos genes en el cromosoma 13, o en su defecto en algunas proteínas, como por ejemplo el FUS, el SHOP y el CKMDD2 y el MIT-T3, que será materia de discusión más adelante cuando estemos hablando de la terapia biológica como tal. De todos estos podemos decir que tienen gran afinidad con respecto a la presentación, los diferenciados e indiferenciados, de la localización de las extremidades y del tronco, mientras que los mixoides, las células redondas y los pleomórficos son más de localización visceral o retroperitoneal como tal. Tienen un pronóstico muy variado y depende más que todo de las características histopatológicas. De todos, afortunadamente, el liposarcoma es el de mejor pronóstico, especialmente si hablamos de sus variantes diferenciadas y además de eso de las células redondas, mientras que los indiferenciados, los mixoides o los pleomórficos tienden a ser un poco más agresivos, con tendencia a la metástasis, generalmente por ganglios, y alta tasa de recidiva si no se tienen en cuenta los endpoints del manejo quirúrgico como tal. El segundo grupo son los leiomiosarcomas, que evidentemente derivan de su célula madura, que en este caso vendrían siendo las células del músculo liso como tal. En la actualidad podemos decir que se pueden subdividir en tres grandes tipos ya muy bien estudiados. El primer tipo hace referencia, bueno, la gran mayoría de estos surgen a partir de los vasos venosos y más que todo de localización retroperitoneal, encontrando así por eso gran compromiso la localización del retroperitoneo a nivel de la cava inferior, de la mesentérica en algunos casos, de las ilíacas, de las gonadales, y en menor frecuencia de vasos venosos más pequeños o inclusive accesorios o no nominados. Los otros dos grupos son los que no derivan específicamente de esta estirpe de células que están localizados en el componente muscular de los vasos venosos, sino más bien en el componente uterino, que de hecho tiene un pronóstico, tiene un manejo y creo que tiene un tratado diferente, y los no uterinos, que básicamente van a afectar el resto de las vísceras intraabdominales que tengan este tipo de componente como tal. El sarcoma de tejidos blandos indiferenciado hace referencia a un subgrupo en donde no se encuentra un precursor estable, ¿sí? Y a pesar de tener una segunda revisión a partir de un patólogo experto y ya se han utilizado inmunistoquímica, que hablaremos de eso más adelante, no se puede lograr identificar primariamente de dónde provienen. Es por eso que también son mal denominados, o más bien son actualmente denominados sarcomas pleomórficos, y solamente pleomórficos por las características que tienen y el alto grado, bajo o intermedio, dependiendo de la actividad mitótica que estos a su vez tengan. Tienen muy mal pronóstico, alta tasa de recidiva y además de eso, alto componente metastásico a nivel pulmonar. Y ya por último, tenemos los sarcomas sinoviales, que van a surgir a partir de las células sinoviales. Es de presentación más que todo en la población adolescente, juvenil. Tiene trastornos más que todo asociados a los cromosomas 18 y bueno, tiene algunas particularidades que mencionaremos más adelante. Los angiosarcomas, que generalmente provienen
digámoslo así, de componentes también, componentes de vasos, pero más que todo de estirpe arterial. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, son los más radiosensibles al momento de digámoslo así, eh, estar pendientes con el esquema post-radiación. Y los tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos es una entidad sumamente rara que, si bien no hacen parte del grupo de los sarcomas de tejido blando porque derivan no del mesénquima sino del mesodermo como tal, son más que todo el producto de procesos crónicos degenerativos de pacientes que tienen neurofibromatosis. Entonces, estos pacientes de forma crónica hacen una actividad que es la degeneración del fibroma plexiforme y genera una lesión precursora que va a generar, digámoslo así, una presentación clínica similar, como si fuese un sarcoma como tal. Digamos que hablando un poco acerca de la evaluación diagnóstica y la aproximación para saber si en efecto estamos ante la sospecha o estamos en el escenario de estar tratando un paciente con un sarcoma de tejidos blandos, sabemos en relación que nosotros vamos a tener 3 herramientas en nuestras manos que nos van a poder permitir llegar a esa respuesta concluyente. Obviamente la primera es la presentación clínica, la segunda es utilizar imágenes diagnósticas y la tercera, muy importante, es la toma y la realización de biopsias para poder definir uno, el tipo o el subtipo histológico eh, del sarcoma con el que vamos a tratar, pero además de eso, el grado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de generar 3 grandes objetivos. El primero y tal vez el más importante, como ya lo había mencionado, definir la etiología de la histopatología de una masa que muy probablemente tengamos alta sospecha de que se trata de un sarcoma de tejido blando. El segundo, determinar si hay o no extensión del tumor primario con metástasis y hasta dónde llega esa extensión para poder generar nuestro algoritmo de manejo y nuestra planeación en el abordaje quirúrgico. Y tercero es poder establecer la presencia o ausencia de enfermedad metastásica como tal. En ese orden de ideas, traigo a colación una frase de patología de Robbins, y es que a veces detrás de una apariencia hermosa puede esconderse alguien con una naturaleza maligna. Y traigo esta frase a colación porque, según datos del ESMO, en contraparte a lo que nosotros hacemos localmente en Estados Unidos y especialmente en Europa, toda lesión, independientemente sea cual sea su característica, puede llevar antes de su consecución del abordaje quirúrgico la realización de una biopsia, ¿sí? Y muchas veces estos pacientes en nuestro medio, o de hecho la literatura hace referencia a que estos pacientes muchas veces durante el abordaje prehospitalario y hospitalario de una lesión aparentemente benigna como un lipoma, se le da un manejo un poco retrasado o, o, a veces un poco no dirigente, y a pesar de que la relación de patología benigna y maligna es 1:100, muchas veces lesiones que aparentemente son lipomas terminan siendo patología oncológica de tipo sarcoma. Y es por eso que la ESMO, por ejemplo, a partir de un estudio de una corte retrospectivo de 365 pacientes, genera unos criterios para que nosotros como clínicos o como quirúrgicos determinemos o no la realización de la toma de biopsia antes de planear un abordaje quirúrgico como tal. Tenemos como primera medida una masa de tejido blando por lo menos mayor a 5 centímetros. Que esa masa, además de eso, sea dolorosa. Que esa masa por lo menos aumente
de tamaño en relación a función del tiempo, que esa masa, independientemente sea cual sea su tamaño, esté adherida a planos profundos, especialmente en este caso a fascia muscular, y obviamente que una vez que nosotros hagamos una recesión de una masa que aparentemente pensábamos que era benigna, haga recurrencia en el lugar donde se hizo la exéresis previa. Entonces, las tres últimas variables son las que mayor sensibilidad tienen para sospechar de un evento, digámoslo así, oncológico de tipo sarcomatoso, y de hecho las guías europeas y algunas recomendaciones de las guías americanas hacen hincapié en que así tengamos un lipoma y este sea mayor a 5 centímetros, lo ideal es hacer una biopsia lo más pronto posible para determinar si en efecto estamos ante una patología benigna y maligna, y ya dependiendo de eso derivar. Si es una patología benigna, irá para manejo con cirujano general, y si es una patología maligna, indiscutiblemente debe ir a un centro de alta referencia y en el contexto de alto volumen y de experiencia en el manejo de esta patología como tal. Entonces, hablando ya de la clínica, podemos decir, como ya lo habíamos separado en extremidades y en retroperitoneo, que de las extremidades vamos a encontrar que el síntoma más común por el cual va a consultar nuestro paciente es una masa, muy probablemente indolora, con crecimiento exagerado en función del tiempo, y que cuando ya está, digámoslo así, compromete otros compartimientos de esa extremidad, va a generar datos o alteración en la perfusión o, digámoslo así, en la alteración nerviosa a nivel distal, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el síntoma más común. Otros, menos frecuentes, pero aún sí muy probables, es que la alta tasa mitótica o el componente mixto genere datos de necrosis, ulceración, sobreinfección, digámoslo así, un componente asociado un poco más grave como la fascitis, y podría inicialmente confundir el cuadro clínico y obviamente retrasar aún más tanto el abordaje diagnóstico como terapéutico. Con respecto al retroperitoneo, podemos decir que aproximadamente y en términos promedio, el 70% de los pacientes van a empezar a realizar sintomatología a partir de una lesión con un diámetro promedio de 10 centímetros. Y que en términos generales hacemos el diagnóstico por lo menos con un promedio de una lesión entre 15 a 20 centímetros, lo cual ya escarifica una lesión por lo menos con respecto al valor del TNM para un T2. Esto se debe en efecto al gran compliance que tiene la cavidad abdominal como tal, y que una vez esta masa se hace evidente, pues al examen físico podemos palpar una masa muy probablemente móvil, indurada, no dolorosa, que va a generar sintomatología inicialmente vaga de plenitud gástrica, disconfort abdominal, arcadas herméticas postprandiales, síndromes pseudoobstructivos que van a hacer que el paciente modifique, digámoslo así, su dieta a dietas blandas, dietas líquidas, generando además de eso un componente de desnutrición asociado. Y además de eso, podemos tener aumento de la presión intraabdominal por esos grandes volúmenes de la lesión tumoral, generando además de eso aumento obviamente del perímetro abdominal, pero hernias de la pared abdominal, ¿sí? Eso en cuanto si al paciente le va bien. Si al paciente le va mal, entra en el contexto de una urgencia o de un abdomen agudo, esencialmente por obstrucción intestinal, y en el peor de los casos con isquemia mesentérica, secundario a obstrucción extrínseca
o tracción o contratracción del mesenterio de la asa intestinal afectada, y eso evidentemente va a generar otro grado de comorbilidad adicional a este tipo de paciente y genera otro escenario. Con respecto a las imágenes diagnósticas en la actualidad, podemos decir que tenemos un gran arsenal a la mano, pero desafortunadamente de ese arsenal solamente los que mejor sensibilidad y especificidad tienen hasta la fecha es la realización de la tomografía y la resonancia magnética con medios de contraste. De hecho, la resonancia magnética y la tomografía computarizada con medio de contraste ha desplazado la realización secundaria de angiotomografías o de angiografías para poder evaluar el territorio vascular, y eso permite de forma uniplanar tener no solamente el diámetro, la localización, la referenciación de la lesión, sino también el compromiso a otras estructuras vecinas y obviamente al componente vascular, que es sumamente importante al momento de hacer la recesión en monobloque, ¿sí? Otros estudios que menciona la bibliografía con sensibilidad y especificidad muy baja, pero que muy probablemente tengamos como primera mano en los servicios de urgencia por consulta externa, o que muchas veces el paciente se hace pensando en otro tipo de diagnóstico diferencial, pues vamos a encontrar la radiografía, que está en desuso, la ecografía y actualmente la tomografía con emisión de positrones o el PET scan como tal. Con respecto a la radiografía, pues como lo había comentado, pues realmente tiene un uso limitado en el diagnóstico. No permite, además de eso, la realización de estadificación de la enfermedad de forma fidedigna, y generalmente tiene una utilidad muy reducida con respecto a lesiones muy grandes, y juega también un papel muy importante la densidad de estas lesiones. Si son lesiones sólidas, se van a tornar un poco radiopacas en comparación a las densidades vecinas, pero no van a aportar mayor cosa como tal. Podemos encontrar unos hallazgos incidentales que nos podrían, en efecto, hacer sospechar de algún tipo de lesión, como por ejemplo la primera que ustedes observan en la imagen, que son flebolitos calcificados, que no son más que lesiones sugestivas de angiosarcomas, ¿sí? Y son lesiones que representan, por decirlo así en español, alta actividad mitótica que se calcifica en el territorio vascular venoso. Entonces, eso sería un dato incipiente para sospechar un angiosarcoma, y se describen generalmente como palomitas de maíz. Otra son las lesiones calcificadas que están próximas a una articulación, y más si es un paciente joven, que son muy sugestivas de un sarcoma sinovial, ¿sí? Las otras serían encontrar, dependiendo de la densidad, en este caso, rayo transparente, muy sugestivo de un liposarcoma. Y la última es evidenciar esas lesiones que están próximas a lesiones óseas, actividad perióstica, que está básicamente representado por lesiones en sacabocados, úlceras, trazos finos de la cortical o inclusive fracturas. Esto es muy sugestivo de osteosarcomas, o en su defecto de otro tipo de sarcomas con componente de alto grado histológico con invasión ósea como tal. Ya les había dicho, el estudio o el gold estándar al momento de escoger una ayuda diagnóstica va a ser el TAC o la resonancia magnética. Y si bien tienen rendimientos en la actualidad muy altos, digamos que cada una tiene ventajas y desventajas al momento de utilizar el recurso. Generalmente la tomografía va a ser o va a tener
ciertas ventajas relativas con respecto a la resonancia magnética a nivel de la cavidad abdominal. Por eso que el primer estudio de extensión para evaluar sarcomas de tejidos blandos de retroperitoneo o visceral es la tomografía de abdomen con doble contraste, y se puede complementar con la resonancia magnética si encontramos una lesión que está próximo al territorio pélvico o rectal. Además de eso, todo paciente con lesión de sarcoma de tejidos blandos, sí o sí es indispensable hacer la realización de un TAC de tórax simple, ¿sí? Y esto en efecto porque los sarcomas tienen predilección por metástasis por vía hematógena, y el primer foco que ellos metastatizan es el pulmón. Y en ese orden de ideas, las estructuras óseas, luego el cerebro y por último las cadenas ganglionares, ¿sí? Entonces, no es muy bueno la caracterización de TAC al momento de evaluar cuello o extremidades, y es por eso que la resonancia magnética sí lo hace y tiene la indicación eh, bajo este escenario, obviamente también con medio contrastado, y nos permite, dependiendo de sus fases o sus cortes de T1 o T2, mirar qué tanta afinidad uno tiene esa lesión por el medio de contraste al momento de su captación, y dos, nos permite ver las diferentes fases para poder evidenciar en primera instancia algunas características de la densidad de la lesión como tal, y además de eso la extensión del compromiso a nivel de los tejidos circundantes. En la actualidad, la realización del PET scan solamente está condicionada o solamente juega un rol protagónico en dos circunstancias. La primera circunstancia es que una vez se haga el proceso del abordaje quirúrgico, se haya hecho la resección con los márgenes quirúrgicos y estemos haciendo un control, tengamos una lesión incipiente con datos sugestivos de una recidiva o muy probablemente de unos márgenes oncológicos no deseados, es decir, no fue una recesión R1 o R2, y como es muy pequeño, pues la actividad del radiotrazador glucolítico, que en este caso es el FDG, tiene como característica que por lo menos tenga las unidades sub por encima de 2. Y el otro escenario son en los nódulos pulmonares, pacientes que una vez se ha hecho un diagnóstico de sarcoma de tejidos blandos, se le hace la planificación de la realización de la tomografía de tórax para evaluar obviamente la metástasis pulmonar. Observemos nódulos pulmonares y no se tiene claro si son nódulos pulmonares ya crónicos o antiguos o son de novo, o está la sospecha clínica como tal, pues se utiliza el PET scan para saber si tiene actividad glucolítica o no, y si el sub es mayor a 2, pues muy probablemente estaríamos pensando en una lesión metastásica como tal. La recomendación de todas las guías es que la imagen debe ir antes de la biopsia. Y debe ir antes de la biopsia porque obviamente nos va a permitir la caracterización y la localización, nos permite hacer algo que se llama biopsia estereotáxica, que consiste en la toma de la muestra guiada por la tomografía, pero además de eso nos permite observar cuál es la densidad libre o cuál es la porción libre de necrosis o de estructuras quísticas, y más bien nos permite la identificación de estructuras sólidas o un poco más sanas de esa lesión tumoral para hacer una buena toma de biopsia y evidentemente tener mejor rendimiento al momento de tomar este recurso como apoyo. Entre otras cosas, realizar biopsia antes y después la imagen, lo único que puede generar, primero, como ya lo había mencionado, que muy probablemente obtengamos muestra de territorio oncológico no deseado, pero además de eso, el trayecto para la realización de la biopsia puede generar edema o hematoma, y
en algunos estudios no se puede diferenciar esa caracterización y se puede confundir, digámoslo así, con una complicación aguda en algunos casos de la actividad oncológica como tal, y por eso la recomendación es esa. Con respecto a la biopsia, tenemos tres mecanismos o tres métodos para utilizar. La biopsia percutánea por aguja gruesa, que actualmente es el estándar de oro, seguido por la biopsia incisional, y la biopsia por aguja fina o el aspirado por aguja fina, que en la actualidad no se recomienda para el primer abordaje, digámoslo así, para toma de biopsia como tal, pero tiene una indicación clara bajo algunos escenarios. La biopsia con aguja gruesa tiene un valor predictivo positivo del 97% y determina en el 86.3% el grado histológico para el patólogo. Y además de eso nos permite identificar el subtipo histológico en casi un 88% de los casos. Idealmente se debe hacer bajo guía imagenológica por radiología intervencionista e entrenado, ya sea por ecografía o, si se puede aún mejor, estereotáxica guiada por tomografía. Y la recomendación es que se haga con una aguja Gauss número 14 o 16 con mandril, y que la lesión esté, o la lesión donde se va a tomar la biopsia esté dentro de los márgenes donde se va a planear posiblemente la excisión quirúrgica de la lesión como tal, si es en extremidades. Si la lesión es de abdomen y retroperitoneo, se debe por todos los medios evitar la biopsia anterior, y más bien se opta por la obtención a nivel posterior o posterolateral, con el fin de no hacer un vertimiento o un split out de estas células a nivel de la cavidad abdominal y por ende colonicen peritoneo y generen así una sarcomatosis. Entonces, más que todo, esa es la indicación: realizar las muestras de las biopsias del retroperitoneo o las transabdominales por la vía posterior o posterolateral. Si por cosas de la vida esta biopsia es inconcluyente o esta biopsia no nos permite identificar una lesión histológicamente hablando, se puede optar por tomar una segunda biopsia con aguja gruesa, o en su defecto se puede optar por la siguiente opción, que es la biopsia incisional. Anteriormente la biopsia incisional era el estándar de oro, pero en la actualidad, gracias a radiología intervencionista y a los métodos menos invasivos, ha quedado relegado en un segundo plano. Entonces, la ventaja que tiene la biopsia incisional es que de arranque nos permite obtener grandes materiales de tejido oncológico como tal, y por ende nos permite inclusive, además de determinar si en efecto estamos o no ante un sarcoma y definir el grado histológico y además de eso el subtipo, nos permite además de eso la caracterización mediante estudios de biología molecular que en la actualidad se utilizan muy a menudo, y además de eso inmunistoquímica. En la actualidad, el panel de biopsia debe incluir, además de la inmunistoquímica, una RT para PCR y además de eso pruebas de inmunofluorescencia híbrida tipo FISH, que en nuestro medio, pues cuando yo roté por cirugía oncológica, no vi que la hicieran, pero eso se hace, o es la recomendación que emana la ESMO y la Asociación Americana de Oncología Clínica. Lo ideal es que la biopsia incisional esté dentro del margen quirúrgico por el cual vamos a hacer la resección de la lesión. Entonces, y no es tan, digámoslo así, idealmente utilizada, porque una vez nosotros afectamos la integridad de la lesión, tenemos alto riesgo de que tengamos complicaciones asociadas por la actividad mitótica o por la necrosis o por la sobreinfección, y eso va a generar otros problemas adicionales que nos va a cambiar la conducta quirúrgica inicial. Entonces, por eso no se utiliza. La biopsia por aguja fina está contraindicada.
O sea, no se recomienda, no se debe hacer, no lo hagan. Pero tiene en la actualidad un solo objetivo o una sola indicación, y es determinar si tenemos sospecha clínica o imagenológica de que hay adenopatías reactivas y no tenemos claro si se trata de actividad tumoral metastásica o, en su defecto, de actividad inflamatoria activa, pues se hace una punción con aguja fina de esa cadena ganglionar y con eso se determina si el aspirado es positivo o negativo para células metastásicas. De lo contrario, no se utiliza, no se recomienda y no se usa para una biopsia primaria de un sarcoma de tejidos blandos. Cuando tenemos una biopsia, nosotros como cirujanos generales o como cirujanos oncólogos debemos tener en cuenta tres grandes parámetros. El primero, indiscutiblemente, definir la histopatología. El segundo, tener en cuenta la ayuda de la inmunistoquímica para reforzar la concordancia del diagnóstico con respecto a su célula de origen o a su célula germinativa. Y el tercero es definir el grado histológico como tal. Pues el histopatológico es lo más fácil y básicamente es darle el nombre y el apellido del sarcoma de la célula madura del tejido mesenquimatoso que este está emulando. Entonces, si este emula un adipocito, pues ya sabemos que es un liposarcoma. Si este emula células de músculo estriado, ya sabemos que estamos ante un rhabdomiosarcoma y así. Esto es papaya. Yo creo que esto no hay mucho que explicar. Pero cuando la histopatología no es concluyente, no tenemos claro de dónde proviene esa línea germinativa, podemos utilizar la inmunistoquímica, que a partir de unos marcadores nos va a permitir identificar de forma indirecta cuál es la línea predecesora de ese evento tumoral. Entonces, en ese mismo orden de ideas, a relación traigo 4, que son las que más se utilizan para los sarcomas, que es la desmina, que básicamente va a estar presente en la actividad miogénica y es altamente ávida en los casos de rhabdomiosarcoma y en menos proporción en los leomiosarcomas. Tener desmina positiva es pensar en uno de estos dos eventos. El antígeno S100 y el neurofilamento es muy sugestivo de los tumores malignos de la vaina, de los nervios periféricos. Entonces, tenerlo presente es indiscutiblemente tratar un tipo de evento oncológico como este. La citoqueratina es muy frecuente en los sarcomas de células sinoviales, pero en menor proporción también puede estar presente en los tumores mixoides y en algunos pleomórficos indeterminados. Y aquellos que tienen relación con el factor 7, estaríamos indiscutiblemente hablando de un angiocarcinoma. Con respecto al grado histológico, en la actualidad tenemos dos escalas o dos grupos. El primero, pues, propuesto en la TNM por el Comité de Cáncer Americano, y básicamente lo divide en tres grupos: grado 1, grado 2, grado 3, y va en relación al grado de diferenciación que estas tienen de la cédula proveniente. Es decir, es bien diferenciado, si guarda muy buena relación con su cédula precursora, será bien diferenciado. Si guarda relación ahí más o menos, será indeterminado. Y si en definitiva no se parecen absolutamente nada histológicamente a su cédula precursora, pues estaríamos hablando de un grado 3 o indiferenciado. Pero en la actualidad el que más se utiliza es el del Colegio Americano de Hepatólogos, pero y esto además de eso lo utiliza mucho el sistema de clasificación del grupo de sarcoma de la Federación Francesa y la ESMO, que es la Unión Europea, y esta nos permite identificar el grado histológico a partir de tres parámetros, que es la diferenciación, la actividad mitótica y la necrosis. En ese mismo orden de ideas, prácticamente la diferenciación tumoral hace referencia a los grados que les comenté con anterioridad. El índice mitótico nos da 3 puntos, de 0 a 9 mitosis por un campo de microscopio de 10 campos, de 10 a 19 o más de 19 mitosis por 10 campos. Y la necrosis tumoral, si está
si esta no está presente, si está menos del 50%, si está más del 50%. La sumatoria de todos estos componentes presentes nos va a dar una puntuación, y dependiendo de la puntuación, si es 2 a 3 será un grado 1 o bien diferenciado, 4 a 5 un grado 2 o grado intermediario, y si es 6 a 8 estaríamos hablando de un grado 3 o probablemente diferenciado. Hablar de los grados histológicos es hablar indirectamente de factores pronósticos. Grado 2 y grado 3 tienen mayores tasas de recidiva local y además de eso, mal pronóstico de supervivencia global a 5, 10 años y metástasis como tal. Ya entrando en materia de la que a nosotros nos interesa, una vez hemos determinado por clínica, por imagen y por patología que estamos frente a un paciente con un sarcoma de tejidos blandos, traigo a colación esta frase que está debajo de este mapa conceptual. El mejor chance de cura que tiene ese paciente es la oportunidad. Y la oportunidad se ve traducido en que esos pacientes no pueden ser atendidos en un primer nivel, en un segundo nivel, ni siquiera en tercer nivel. Deben ser atendidos en niveles en donde se cuente con un centro multidisciplinario de oncología clínica, oncología quirúrgica, vascular, ortopedia oncológica, urología, ginecología oncológica, radioterapia oncológica, un esquema de nutrición quirúrgico, una unidad de cuidados intensivos oncológicos y de hecho radiólogos y patólogos entrenados en esta patología. Eso es lo único que hasta la fecha de hoy ha demostrado reducir de forma significativa las tasas de recidiva, pero además de eso aumentar las tasas de sobrevida a 5 años y las tasas de sobrevida a 10 años libre de enfermedad. Si un paciente, desafortunadamente hablando, no es tratado en un centro de estos y se le mete un solo cirujano sin la ayuda de los otros facultativos, obviamente estamos condenando a un paciente a que no se beneficie tanto de la primera cirugía, que de hecho es el estandarte de oro. O sea, estos pacientes literal tienen un solo chance, tienen un solo tiro, y ese tiro debe ser lo más certero posible para lograr disminuir o más bien lograr aumentar las tasas de sobrevida como tal. Traigo a colación estos dos grandes estudios. Blay y colegas hacen un estudio retrospectivo con una cohorte de 35.784 pacientes, por lo menos en 26 centros especializados a nivel internacional. Y hacen una comparación entre tratar pacientes en centros especializados y no centros especializados, encontrando así unas variables que obviamente hablan a favor de que estos pacientes sean tratados en estas unidades. Reducción del riesgo local de recidiva en centros especializados se bajó hasta el 72%, en los no especializados hasta el 61%. La supervivencia a 5 años fue del 74% en los centros especializados y del 61% en los no especializados. Y la supervivencia libre de enfermedad en los especializados fue del 88% y en los no especializados del 79%. Keung y colegas en Asia prácticamente emulan este mismo estudio, pero con una cohorte más pequeña, 6.950 pacientes, y hacen referencia a tratar a un paciente en un centro de alto volumen o un centro de bajo volumen, encontrando así tres grandes conclusiones. La primera es que los centros de grande volumen, además de todos los beneficios mencionados con anterioridad, incrementan la experiencia continua de estos grupos de trabajo, pero además de eso permiten la renovación generacional de los próximos grupos de trabajo, es decir, estudiantes, médicos en formación, residentes. Proporcionan además de eso los estudios y las evidencias sólidas que contamos en la actualidad, y además de eso mejora el pronóstico global a nivel multivariable, que fue lo que mencionamos con anterioridad. Entonces la recomendación, lo que nosotros podemos ofrecerle a este paciente es la clínica, solicitar el estudio imagenológico, tomar la biopsia, y una vez tengamos estos tres parámetros y hagamos el diagnóstico de que estamos enfrente de un sarcoma de tejido blando, no tirárnoslas de chachos o no tirárnoslas de arriesgado
de atrevidos, de imprudentes y operarlos, sino más bien derivarlos a un centro de alto volumen, que cuenten con un equipo multidisciplinario, pero lo más importante, que cuenten con la experiencia del grupo de trabajo para que este paciente tenga el pronóstico global deseado. Entonces, bien, vamos a empezar hablando ya qué hacer cuando tenemos un paciente con un sarcoma en retroperitoneo. Ya lo había mencionado, el grupo CERT en el 2019 evidencia 13.000 casos por año al 2019, sarcomas de retroperitoneo, sarcomas de tejidos blandos, perdón, y de estos el 16% son sarcomas de retroperitoneo. Y los tres subtipos más comunes son los liposarcomas, con sus dos variables, afortunadamente, el bien diferenciado y el mal diferenciado, el leiomiosarcoma y el fibrosarcoma como tal. De todos estos, es imperativo realizar una biopsia previo al diagnóstico o previo al flowchart o al algoritmo de manejo quirúrgico, porque muchas veces lo que les había mencionado, la relación patología benigna maligna es 1:100. Por cada 100 patologías benignas, por lo menos una es maligna. Y entre los diagnósticos diferenciales que pueden emular un sarcoma de retroperitoneo, vamos a encontrar los quistes mesentéricos, por ejemplo, el linfocele, los linfangiomas, los lipomas, la fibromatosis mesentérica y por último, los sarcomas de retroperitoneo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos grupos? Que el primero solamente necesita enucleación, recesión sin márgenes oncológicos, mientras que el segundo necesita recesión en monobloque extenso con márgenes R1 o en su defecto R0 circunferenciales en multicompartimentales, que hablaremos de eso más adelante. Entonces, no tener en cuenta esto es condenar al paciente a que haga una recidiva y la segunda cirugía va a ser muchísimo más mutilante y por ende puede matar al paciente el simple acto quirúrgico. De todos estos, el porcentaje de presentación de los liposarcomas va de un 35 a un 55% de los casos, de los leiomiosarcomas de un 15 a un 23% de los casos y los fibrosarcomas son los menos frecuentes con un 5 a 7% de los casos. La tasa de recurrencia local es muchísimo más inferior para los fibrosarcomas y para los leiomiosarcomas y es muchísimo más alto para los liposarcomas, especialmente para los no diferenciados. Y digámoslo así, que la tasa de recurrencia en metástasis a 5 años es muchísimo menor o casi que nula para los liposarcomas bien diferenciados, pero es más alta para los otros tres subtipos que acabo de mencionar. La tasa de sobrevida global a 5 años para los liposarcomas va a depender. Si este es bien diferenciado, tiene muy buenas tasas de sobrevida, hasta el 92% de los casos, y las cirugías realmente son menos mutilantes si se comparan con los liposarcomas no diferenciados, por ejemplo, o los leiomiosarcomas que están comprometiendo estructuras vasculares venosas de gran tamaño, como la cava, como las ilíacas, como como la porta, por ejemplo. Entonces, tienen recidivas, además de ser una cirugía mutilante, tasas de sobrevida del 50% y el fibrosarcoma tasas de sobrevida habla como el 84%. Entonces, hay que determinar eso en primera instancia. La cirugía, independientemente sea cual sea el sarcoma, ya sea de retroperitoneo, ya sea visceral o ya sea de extremidades y tronco, es el estándar terapéutico. El paciente debe ir a cirugía sí o sí, siempre y cuando, y por obvias razones, cumpla con criterios para ser llevado a cirugía. En la actualidad hay 6 criterios de irresecabilidad para sarcomas de retroperitoneo. El primero es que por obvias razones haya compromiso envolvente y extenso vascular que incluya la aorta abdominal multisegmento y que inclusive esté comprometida el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Si nosotros nos llevamos eso, el paciente de arranque ya sabemos que va a estar muerto. Discutiblemente que el paciente ya tenga implantes peritoneales multifocales,
Eso se denomina sarcomatosis, que el paciente tenga ya metástasis a distancia, que haya compromiso bilateral a nivel renal, que la enfermedad sea extensiva, inclusive llegando al hilio hepático, eso es fatal, y que obviamente haya compromiso del cordón espinal, de la médula ósea, eso es fatal. Entonces, estos serán los criterios de irresecabilidad. Si el paciente cuenta con uno de estos criterios, pues será candidato a que se le haga un esquema de radioterapia paliativa o definitiva, o que se le haga un esquema de cirugía que se llama debulking surgery, que consiste básicamente en resolver la urgencia de la compresión extrínseca de la lesión tumoral y tratar de hacer una cirugía de reducción de masa tumoral, pero explicándole al paciente que obviamente va a tener recidiva, complicaciones asociadas, etcétera, 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 y pues tiene una intención paliativa más que curativa. Con respecto a la técnica quirúrgica, pues no me voy a detener mucho a hablar de esto, pero voy a hablar unas generalidades. El abordaje sí o sí debe ser un abordaje sifopúbico y generalmente son lesiones que si les va bien al paciente se le diagnostican con 10 a 15 centímetros de diámetro, pero en la actualidad se han descrito lesiones inclusive por encima de 50 centímetros con pesos superiores a los 10 kilogramos, lo cual hace técnicamente muy difícil la cirugía, y más aún porque uno de los parámetros es que la cirugía debe ser en monobloque, teniendo en cuenta unos márgenes de recesión de 1 a 2 centímetros, y esta debe ser multicompartimental o multivisceral. Casi que en una serie o un estudio que se hizo de 1.144 pacientes, el 83% de los pacientes iban a una recesión multivisceral que incluía colon, incluía riñón, puede incluir vaso, páncreas, duodeno, estómago, porciones de hígado, psoas, el periósteo y la adventicia de los componentes vasculares, e inclusive puede ir a recesiones vasculares con anastomosis o con colocación de injerto, ¿sí? Digamos que el principio quirúrgico de la técnica quirúrgica para resecar un sarcoma consiste en resecar la lesión de forma circunferencial sin nunca ver la lesión, nunca penetrar o abrir la lesión, y resecar las estructuras que estén en íntimo contacto con ella, guardando así unos márgenes de recesión libre de enfermedad de 1 a 2 centímetros, y esto es muy debatible. Hay en la actualidad literatura que hace referencia a guardar márgenes de 1 centímetro si las lesiones son menores a 5 centímetros o mayores de 2 centímetros si estas son superiores a este valor, pero en términos generales, Bonvalot y Gronchi, colaboradores, que son los que prácticamente tienen más publicaciones a nivel internacional con el tema, han demostrado que la recurrencia local a 5 años, si comparamos dejar márgenes de 1 centímetro o de 2 centímetros, independientemente sea cual sea el tamaño, es mayor, la recurrencia local a 5 años se disminuye más si guardamos márgenes de 2 centímetros si los comparamos con 1 centímetro. Entonces, estas recurrencias van a ser mayores si utilizamos este parámetro como tal, y ellos han logrado en estos estudios lograr disminuir el impacto de la recidiva a 2 centímetros para el caso de Bonvalot de un 48%, mientras que de 1 centímetro 29%, y Gronchi y colaboradores han logrado reducir la recidiva de un 55% para los casos de 2 centímetros y utilizando márgenes de 1 centímetro en un 25%. En la actualidad, lo ideal es encontrar o realizar márgenes R0, R1. ¿Eso qué significa? R0 es que no haya enfermedad tumoral macroscópicamente hablando, ni tampoco microscópicamente hablando. R1 es que no haya macroscópicamente hablando, pero los márgenes están positivos microscópicamente hablando. Y los R2 es que tanto macroscópicamente como microscópicamente los márgenes están comprometidos. Entonces, en la actualidad realmente
se acepta o se ha visto que hay muy buenos resultados con márgenes R0 y R1. Lo único que varía aquí es la utilización de esquemas de radioterapia adyuvante como rescate o quimioterapia adyuvante como rescate. Y pues inclusive en algunos casos como los liposarcomas bien diferenciados, los márgenes R1 responden bien y en algunos casos ni siquiera hacen residuo local. Pero esto sí hay que tenerlo en cuenta observando bien el subtipo y el grado histológico para poder definir a posteriori una conducta un poco mejor. Si en definitiva hicimos una recesión R2, para estos casos pues no hemos hecho nada para el paciente porque lo estamos condenando indiscutiblemente a cabo una recidiva en poco tiempo y pues obviamente la próxima cirugía, como ustedes podrán observar, son cirugías mutilantes, pues se va quedando sin sustrato de la economía intraabdominal vital y pues cada cirugía va a ser un poco peor, condicionado pues por los estados fibróticos, la alteración de la pérdida de la anatomía, los procesos inflamatorios, las adherencias y pues la masa residual de las estructuras sanas que se van a quedar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. The bulking surgery, lo que yo les expliqué, es una cirugía en donde se le propone a un paciente que tiene criterios de irresecabilidad, pero evidentemente está con sintomatología que empeora o deteriora su calidad de vida, plantearle la posibilidad de hacer una reducción, de una cirugía de reducción de masa tumoral y además de eso resolviendo el problema o la urgencia. En esos casos, si el paciente está debutando con una obstrucción intestinal, por ejemplo, se hace reducción de la masa y además de eso se confecciona una ileostomía o una colostomía. Si el paciente de pronto requiere una gastrostomía, se le hace una yeyunostomía para nutrición enteral. Si de pronto se necesita hacer una nefrostomía porque tiene una injuria renal aguda y tiene un megaureter. Y además de eso, paliamos muchos de los síntomas gastrointestinales y abdominales que estos pacientes sufren. Entonces, esa digámoslo así, es la intención. Puede presentarse otro escenario y es el escenario de la urgencia, ¿sí? Que muy probablemente nos puede llegar a nosotros en el Hospital General de Barranquilla. Y es el paciente que indiscutiblemente llega en el contexto de una obstrucción intestinal o llega en el contexto de una isquemia mesentérica, pero además de eso observamos una lesión con características de un sarcoma de tejidos blandos. Lo ideal o lo que recomiendan la guía es que por nada en el mundo nosotros toquemos esa lesión, ¿sí? Y si la vamos a tocar solamente es para biopsiarla, como ya les dije, se hace una biopsia, en este caso incisional, pero si hay aguja Trucut, se hace con una aguja Trucut en la porción posterolateral o posterior de esa misma lesión y se resuelve la obstrucción. Si el paciente debuta con una obstrucción intestinal, pues se le hace una colostomía o una ileostomía derivativa, una isquemia mesentérica, se realiza la recesión del segmento necrosado, se deja el abdomen abierto, se toman las biopsias y una vez se resolvió la urgencia y se hizo la toma de biopsia, continúan los estudios complementarios imagenológicos y se deriva ese paciente para que sea valorado por el servicio multidisciplinario con experiencia o con entrenamiento de sarcoma de tejidos blandos para que hagan una planeación quirúrgica y para que definan si ese paciente se beneficia o no de un tratamiento quirúrgico complementario definitivo con intención curativa como tal. Los sarcomas de tejidos blandos de extremidades, pues básicamente vamos a tener en cuenta tres grandes objetivos. El primer objetivo es obviamente aumentar la tasa de sobrevida. El segundo es la preservación del segmento que está siendo afectado, resecando la lesión. Y el tercero, además de preservarlo, que éste cumpla con las funciones físicas, mecánicas y funcionales del segmento como tal. Acá vamos a tener un algoritmo de manejo relativamente fácil y es si la lesión es menor a 5 centímetros y si la lesión es mayor a 5 centímetros. Si la lesión es menor a 5 centímetros, se hace control quirúrgico solamente. Se hace la recesión con
las especificaciones que ya les voy a mencionar, y si los márgenes están negativos, ese paciente se le hace su seguimiento normal, no es indicación hacerle ni quimio ni radioadyuvante. Si por el contrario, ese paciente tiene una lesión menor a 5 centímetros, le hicimos la cirugía, pero pueden aquí ocurrir dos escenarios. Los márgenes están positivos, es decir, tuvimos una recesión R1, o es un sarcoma de grado intermedio o alto, sí o sí debe ir a un esquema adyuvante, preferiblemente con radioterapia. Y si por lo contrario el paciente tiene una lesión mayor a 5 centímetros, ese paciente, además del control quirúrgico, habría que ofrecerle una terapia combinada que consiste en quimio, radio, neoadyuvante. Y si la lesión es muy grotesca y tiene compromiso extenso del componente vascular de ese segmento, pues podría ser candidato de hacerle un aislamiento del miembro mediante perfusión, recesión de la lesión, del componente vascular, poner ese miembro en circulación extracorpórea y terminar de hacer la reparación también de manera multidisciplinaria con cirugía vascular, cirugía plástica y tratar de recuperar ese segmento. Entonces, ¿cuáles son los endpoints o los pitfalls a tener en cuenta? Toda lesión en extremidad o en el torso se debe hacer de forma longitudinal, ¿sí? Y se debe hacer tipo losange. La lesión, como ya les había comentado, debe ser resecada sin observar, digámoslo así, la lesión. La lesión nunca debe ser abierta, nunca debemos ver el tumor, sino que al contrario, debemos hacer la recesión en monobloque, cuidando los márgenes de seguridad de 1 a 2 centímetros y hasta obtener obviamente el tejido sano. Y si hay compromiso, ya sea vascular u óseo, solamente, pero no le envuelve o no lo afecta o no es necesario hacer una recesión, pues solamente se le hace, digámoslo así, exéresis de la adventicia vascular o del periósteo, ¿sí? Lo que ya les había dicho, nunca hacemos una incisión tipo losange, nunca abrimos la lesión, preferiblemente con la técnica de no observar la lesión tumoral, y si vamos a colocar drenes, deben ser drenes cercanas al eje longitudinal superior o inferior de la lesión. Y una vez hacemos la recesión de la cirugía, como los márgenes van a ser reportados por el patólogo de forma circunferencial, en sentido del, digámoslo así, del manecillas del reloj, debemos generar sí o sí, tanto para los sarcomas peritoneales o para los sarcomas de extremidades, una orientación para que el patólogo nos diga dónde están los márgenes afectados. Entonces, generalmente lo que debemos hacer es delimitar o marcar la lesión en un esquema, como ustedes lo puedan observar aquí, gráfico, ¿sí? Y identificarle al patólogo cuál es el segmento medial, lateral, superior e inferior, y cuál es la orientación de esa lesión con respecto a su posición anatómica del segmento que fue resecado, con respecto hacia anterior y posterior. Y de este modo, pues, el patólogo nos va a hacer de forma cuidadosa, de forma detallada, un análisis si los márgenes son libres o no, y si estos márgenes son libres o son positivos, perdón, de esta misma forma detallada, él nos debe decir exactamente dónde están esos márgenes positivos para nosotros hacer una recesión complementaria de los márgenes como tal, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante esta digámoslo así, orientación de la macropatología para el patólogo entrenado. La radioterapia puede ser un adyuvante o adyuvante.
Todos sabemos que neoadyuvante es antes de, adyuvante es después de la cirugía como estandarte terapéutico, y generalmente tienen ventajas y desventajas, ¿sí? El esquema neoadyuvante se caracteriza por dosis de unidades Gray muchísimo más bajas. Se utilizan entre 50 a 65 unidades Gray, con una tasa media de 55, como muy baja, y como muy alta 60 o 64. Y el esquema adyuvante utiliza unidades de 65 a 85 Gray, con una media de 74 unidades Gray. Hay el único ensayo clínico de fase 3 del grupo oncológico canadiense denominado SR2. Toma una muestra de 190 pacientes con unos puntos de corte seguimiento a 3.3 y a 6.9 años, comparando cómo le va mejor al paciente, si administrándole tratamiento radioterapéutico neoadyuvante o adyuvante. Y surgen algunas conclusiones, digámoslo así, ventajosas y desventajosas para cada una de estas alternativas. Para el primer corte, que es de 3.3 años, se evaluó las complicaciones de la herida quirúrgica como tal, y iban a ser o fueron más altas para el esquema neoadyuvante con 35% y más bajas para el esquema adyuvante con 17%. Pero en términos generales, a este punto o a este corte de 3.3 años, la diferencia en el control local, la tasa de falla regional y la supervivencia fue estadísticamente significativa igual para ambos grupos. Pero para el corte de los 6.9 años, la toxicidad tardía grado 2, evidenciada como pérdida de la masa muscular o retracción superior al 10% del tejido subcutáneo que está por debajo de la línea media de la incisión, y el grado 4, que está representado por necrosis, digámoslo así, era mayor en el grupo neoadyuvante, 86% versus 68%, la fibrosis subcutánea grado 3, 36% versus 23%, y el linfedema de la extremidad era muchísimo menor. En el esquema neoadyuvante, 23% versus 16% del adyuvante, y la rigidez articular 23 versus 18. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Uno, indiscutiblemente, no se cumple a cabalidad uno de los objetivos de la cirugía conservadora, que es continuar con la preservación de la función y la preservación del miembro. Y esto a cabalidad no se ve tanto con el esquema adyuvante, que genera linfedema de la extremidad, pero además de eso, rigidez articular, lo cual compromete la viabilidad del segmento. Y para muchos estudios, o para muchos centros especializados, porque esto es una recomendación off-label, no hay un consenso como tal, ellos prefieren utilizar el esquema neoadyuvante porque para ellos es más fácil reintervenir una complicación aguda, una herida quirúrgica, mediante cirugía, mediante esquema de apósitos tecnológicos, cubrimiento con analgésicos, compresivo curativo, curaciones y antibióticos, que son evidentemente más elevadas en el esquema neoadyuvante, que tener complicaciones de la limitación de la funcionabilidad a largo plazo, que indiscutiblemente no se salvan y que pues son más evidentes en el esquema adyuvante. De todas formas, esto es independiente y va a depender de cada centro, sus experiencias personales, su documentación en la literatura y pues la forma como trabajen. Pero en términos generales no hay un consenso cuál es superior a cuál, pero la gran mayoría de los textos prefieren el esquema neoadyuvante, entre otras cosas porque hay reducción, bueno, genera otros beneficios adicionales que no los comenté, como por ejemplo reducción de la masa tumoral, casi en un 20 a un 30% del perímetro máximo longitudinal, y además de eso aumenta las tasas
de tener recesiones R0 con respecto al esquema adyuvante. Entonces, en términos generales, por eso prefieren el esquema no adyuvante per se al adyuvante como tal. La radioterapia definitiva, como ya les había mencionado, solamente se deja para esos pacientes que no son candidatos o tienen criterios de irresecabilidad. Entonces, médicamente son inoperables porque tienen o criterios de irresecabilidad o porque por su condición o su reserva fisiológica no pueden tolerar esta cirugía mutilante, o por el contrario, son pacientes, para el caso de los sarcomas de extremidades, no aceptan la amputación, ¿sí? O sea, prefieren morirse con su masa enteros, entonces no aceptan la amputación. Y en términos generales, pues se acepta una ley o una regla que si la lesión es menor a 3 centímetros o si es mayor a 5 centímetros. Si es menor a 3 centímetros, pues se le dará un esquema de 68 unidades Gray, y si es mayor a 5 centímetros se utilizan dosis muchísimo más altas, cercanas al 75, pero inclusive se han descrito hasta dosis de 100 unidades Gray. Y se ha visto una reducción de la lesión tumoral cercana entre el 30 y el 60%, y depende mucho si el sarcoma es radiosensible o no, ¿sí? De todas formas, pues estas son indicaciones aparte, dado que no se puede llevar a cabo el estandarte quirúrgico que ya habíamos explicado con anterioridad. El otro esquema, pues, es administrar quimio-radioterapia, y en términos generales la quimioterapia para los sarcomas se subdivide en dos grandes grupos, un grupo que se da en monoterapia y el otro grupo que se da en politerapia o esquema multimodal. En la actualidad, el esquema monoterapia más estudiado es la doxorubicina y la isofenamida, pero también como esquema politerapia se acepta la combinación de estos dos quimioterapeutas. Y en la actualidad hay algo novedoso, y es la utilización de la quimiorradioterapia. Hasta la década de los 70, prácticamente hablar de sarcoma era sinónimo de amputación de miembros. Y esto ha cambiado, digámoslo así, mucho en este contexto gracias a este aporte o a esta herramienta que hay en la actualidad. Y la quimiorradioterapia, por los estudios que hay, tenemos dos, el de Eiber y colaboradores en la Universidad de California de Los Ángeles, administran un esquema biconjugado, una terapia conjugada que consiste en la administración de 30 miligramos intraarterial. Digámoslo así, se canuliza el vaso arterial más importante que se cree está nutriendo a esa lesión mediante radiología intervencionista, y se administra una dosis de 30 miligramos día por 3 días, y posteriormente se administra un esquema de radioterapia por 28 unidades Gray fraccionadas en 8 sesiones, con una recurrencia local evidenciada del 9% y una supervivencia a 5 años del 65%. El otro grupo de estudio es el de Southeastern Cancer Study Group, que utiliza 66 pacientes, prácticamente es la misma dosis de la doxorubicina, pero lo que aumenta es el esquema radioterapéutico a 30, 35 o inclusive hasta 45 unidades Gray, fraccionadas entre 10 a 25 sesiones, evidenciando así recurrencia local de 1.5%, pero supervivencia a 5 años de 59%. Estos pues son esquemas politerapia que, si bien, y aquí también voy a hacer una salvedad, no hay estudios o consensos que lleguen a un común acuerdo si se debe utilizar o no esquemas de quimiorradioterapia o radioterapia para los sarcomas como tal, ¿sí? Y es por eso que muy probablemente en nuestro medio muchos oncólogos clínicos o muchos radioterapeutas oncológicos no utilizan estos esquemas, porque la información que hay es prometedora, es relativamente nueva,
y no hay un consenso unificado, todo es off-label, todo es a partir de grupos muy pequeños, experimentales. Entonces, digamos que les doy el beneficio de la duda de por qué no utilizar, por lo menos en nuestro medio, esquemas de quimio, radioterapia. Hablo a título personal porque he tenido ya la experiencia en la rotación y muy probablemente esta es la explicación. Mecanismos, todos los que ustedes quieran. Como ya les había mencionado, pues la base fundamental es la doxorubicina más ifosfamida, pero además de eso, como base fundamental se utilizan otros esquemas como la mesna, eh, como el dacarbazine, y bueno, sí, básicamente eso, no se utiliza más. O sea, como politerapia la doxu más la isofamide, y se utilizan otros anti-DNA. Ya por último, pues el pronóstico y seguimiento de estos pacientes va a depender esencialmente del grado histológico, del tamaño tumoral, del estadio y de los márgenes de recesión. El grado histológico, entre mayor sea el grado, es decir, grado 2, grado 3, mayor sea la puntuación en la escala que les mencioné previamente con respecto al índice mitótico, la necrosis y la diferenciación, va a ser peor para el paciente. Con respecto al tamaño tumoral, pues el único estudio en la actualidad que hay es del Hospital General de Massachusetts. Hacen una corte para evaluar cuál es la tasa de metástasis de los tumores de alto grado en función a su tamaño, con una muestra de 2.120 pacientes, y evidencian que las lesiones mayores a 5 centímetros indiscutiblemente son lesiones que ya están haciendo metastasis a nivel pulmonar cercanas al 38%, y con lesiones cercanas a los 20 centímetros ya hay una incidencia por lo menos del 83%. El estadio, pues muy importante en la tasa de supervivencia a 5 años de enfermedad libre. Y en la actualidad, pues el TNM, si bien propuesto por el Comité Americano de Oncología, no es que tenga mucha utilidad o mucha aceptación para este tipo de patología, ¿sí? De hecho, el TNM, si ustedes lo revisan, es un TNM modificado. No tiene las variables hasta el 3 o el 4 como convencionalmente se hace con otros tipos de eventos tumorales, sino que más bien llega el T, el N y el M, si acaso, al 3. El T tiene nada más las variables 1 y 2, el M tiene nada más las variables 0 y 1, y el M nada más tiene la variable 0 y 1. MX, perdón, 1, 0, 1 y 2. Entonces, esto en términos generales solamente nos propone a nosotros 3 estadios, no son los 4 estadios convencionales que nosotros observamos, digámoslo así, en los otros tipos de escenarios oncológicos, y vemos que la tasa de supervivencia libre de enfermedad, sin tener en cuenta el grado histológico, para los sarcomas de tejido blando, para el estadio 1 es del 86%, para el estadio 2 el 72%, y para el estadio 3 prácticamente un 50%. Pero esto solamente si se hace en centros de referencia. Si no se hace en centros experimentados, esta tasa de supervivencia es muchísimo más baja. De hecho, no está ni siquiera descrito en muchos de los artículos o mucho de la literatura revisada. Bueno, aquí no me cargó la otra diapo, pero al final eh, está, digámoslo así, la forma como se debe hacer el seguimiento. El seguimiento va a depender esencialmente del grado histológico, si es un grado intermedio o alto, o si es un bajo grado. Si es un grado intermedio o alto, se debe hacer seguimiento cada 3 meses durante los 2 o 3 primeros años, y luego se hace, si el paciente va negativo para recidiva local o metástasis, se hace seguimiento cada 6 meses hasta por 5 años, y luego se hace anual hasta los 10 años. Aquí hay una particularidad, y es que los eventos oncológicos, según el Joint Committee para Cáncer,
digamos que la enfermedad libre o el seguimiento o la bibliografía que hay hasta la fecha es hasta los 5 años. Los sarcomas se caracterizan porque tienen un periodo de latencia inclusive más alto. Hablan aquí de 10 años, pero se ha estudiado pacientes que han hecho recurrencia a los 15, 20 años, sobre todo pacientes jóvenes. Entonces, la recomendación es que a esos pacientes se les continúe haciendo estudios de extensión o seguimiento anualmente. Y si es un sarcoma de bajo grado, pues se hace cada 6 meses durante los 5 primeros años y ya después se hace anual, pues hasta los 10 años o hasta que el paciente, digámoslo así, fallezca. Y ya, eso es todo con respecto al tema. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, quieren agregar algo. Rafa, como siempre, te felicito. Quiero hacerte una preguntita. Definitivamente estos pacientes pues no son para el Hospital General de Barranquilla, son centros muy especializados. Sin embargo, en algún momento podemos conseguir algún tumor de este tipo de miembros superiores que se parezca a un lipoma, ¿ya? Y tú dijiste es algo muy importante, como la primera cirugía es lo más importante y que debe hacerse en un centro especializado. ¿Cómo hacemos, no sé si lo nombraste o en ese momento no estaba aquí, cómo hacemos para diferenciar un lipoma de un sarcoma de tejido blando? O sea, no sé si nombraste esas diferenciaciones. ¿Me oíste, Rafa? Sí, profe, sí lo escuché. Entonces, bueno, por eso es que lo ideal, o sea, en el país de Alicia en las Maravillas, lo ideal, lo que recomienda, por ejemplo, el ESMO, es que todas las lesiones, independientemente sean benignas o malignas, tengan una biopsia antes. Eso por lo menos es lo que hacen aparentemente en Europa. Hay un cuadro o hay unos criterios de un estudio retrospectivo de la Corte de 365 pacientes generado por la Asociación de Oncología Médica Europea, en donde ellos tienen en cuenta 5 parámetros, ¿sí? Si una masa es mayor a 5 centímetros, independientemente sea las características que tenga cuidado. Las lesiones, si es dolorosa, tenga cuidado. Si el bulto, usted le pregunta al paciente, ha crecido de forma impresionante en los últimos días, en los últimos meses, prenda las alarmas. Independientemente, sea cual sea el tamaño de la lesión está adherida a planos profundos, porque generalmente los sarcomas, en su línea germinativa, ellos no hacen invasión o no hacen, bueno, las patologías benignas no hacen invasión a estructuras cercanas. Los sarcomas sí generan algo que se llama pseudocápsula. Y cada vez que van creciendo se pegan más a los planos profundos. Ellos generalmente tienden a ser superficiales si no comprometen la fascia. Profundos si están por debajo de la fascia, para el caso de las extremidades. Y por último es si esa lesión es recurrente. Pues, si usted tiene uno de esos criterios durante la consulta o durante el prequirúrgico, lo ideal es que ese paciente antes de la intervención quirúrgica tenga una biopsia. Pero si por cosas de la vida esa biopsia no se hizo, lo ideal es hacer la resección de la lesión como hacen en el Instituto Cancerológico. En el Instituto Cancerológico, como hacen las resecciones, así sea un lipoma, ellos hacen una incisión, como yo lo mostré aquí en la diapositiva, aquí en esta diapositiva, ellos hacen, independientemente sea cual sea la etiología, ellos hacen un tipo losange, ¿sí? Es longitudinal, inclusive resecando piel y conservando el principio de la técnica quirúrgica para los sarcomas, que es nunca ver a la lesión y resecar la lesión por lo menos con un margen de seguridad de 1 a 2 centímetros de forma circunferencial. O sea, usted saca todo en un monobloque como si fuese una bolita bien bonito y dentro de esa bolita está la lesión. ¿Por qué hacemos eso? Porque si Dios no lo quiere, ese paciente, la patología le da positivo para un liposarcoma, que es el sarcoma de tejidos blandos más frecuente, pero usted le aplicó el principio del margen de 1 o 2 centímetros y los márgenes están negativos. Ese liposarcoma, como es de bajo grado
y como usted los márgenes los negativizó, con ese solo, digámoslo así, con ese solo tratamiento quirúrgico que usted le dio aparentemente esa lesión benigna, usted ya le dio intención curativa con baja tasa de recidiva local a esa lesión. Entonces, esa es como la recomendación, es tener en cuenta los criterios del ESMO del 2021 con el estudio de los 5 parámetros y preferiblemente si es una lesión mayor a 5 centímetros, si la lesión es fija y duele, si la lesión está adherida a planos profundos, si la lesión, el paciente dice, no doctor, es que esto me creció de un momento a otro, o el paciente ya la habían resecado previamente una lesión y volvió a crecer ahí, a esa lesión muy probablemente antes de la intervención quirúrgica hay que biopsiarla y dependiendo de la biopsia ya usted define. Si es una patología benigna, usted simplemente le hace la enucleación y no hay que hacerle márgenes de seguridad. Si esa patología es positiva para un sarcoma, indiscutiblemente no se puede operar en el Barranquilla. Se le debe dar manejo para que lo opere un cirujano oncólogo. Otra cosa que nosotros no hacemos, profe, en el Barranquilla es, la parametrización, eso se llama parametrización de la lesión oncológica. Es cuando uno reseca, así es una lesión benigna, un lipoma, por poner un ejemplo, uno debe hacer un dibujito sobre un papelito del brazo donde lo sacamos y poner o delimitar los márgenes. Esto es superior, esto es inferior, esto es medial, esto es lateral. En la pieza patológica. En la pieza quirúrgica, anterior y posterior. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos hacen la recomendación, haga eso, parametrice si la lesión es mayor a 5 centímetros, porque si la lesión es menor a 5 centímetros, muy probablemente eso es un lipoma. Pero si la lesión es mayor a 5 centímetros, parametrice. Porque otra cosita, no sé si tú lo comentaste, pero la importancia siempre va acompañado de la biopsia por punción o la biopsia incisional. Siempre Para es la hablar biopsia. de las extremidades. Siempre, profe, biopsia con aguja Trucut, Okay. guiada por ecografía. La incisional solamente si después de 2 biopsias Trucut le da negativa o le da insatisfactoria y usted cree que esa lesión es un sarcoma, pues usted le hace una incisional. De lo contrario, si usted está sospechando que esa lesión es un sarcoma, debe hacerle aguja Trucut hasta dos muestras por biopsia. Si la segunda sigue inconcluyente o negativa, pero su sospecha clínica es superior al resultado histopatológico, usted hace una biopsia incisional. Rafa, otra cosa que no te entendí bien, tú dijiste que podría ser que en las mismas punciones una biopsia puede dar diferenciada y otra mal diferenciada. No sé si entendí eso. O Sí, sea, las profe. mismas tomas pueden ser diferentes en la misma masa. Sí, lo que pasa es que generalmente, histológicamente hablando, los sarcomas de tejidos blandos pueden ser mixtos, o puede ser propiamente de la estructura madura. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un mixofibrosarcoma o tiene un liposarcoma de células redondas, o usted tiene un angioliposarcoma, entonces usted necesita la imagen porque los flaps de la imagen, ya sea en este caso la resonancia magnética, las hipodensidades o las hipoatenuaciones del flap del T1 o el T2, le va a permitir a usted saber si la masa tiene una densidad heterogénea o tiene una densidad homogénea. Si es una densidad homogénea, pues con una sola biopsia basta y sobra. Pero si es una densidad heterogénea, puede ser heterogénea por dos cuestiones, porque tiene 2 líneas filogenéticas, ¿sí? O sea, puede ser, por poner un ejemplo, puede tener una línea de un fibroma y de un lipoma. Entonces usted necesita tomarle la biopsia a los dos, porque si los márgenes están negativos, por poner un ejemplo, los márgenes están positivos, pero las 2 lesiones son de bajo grado, ese paciente no va a radioterapia. Pero si los márgenes están positivos y Por una de eso las, tú dijiste que había que hacer la tomografía antes de antes puncionarlo de, inclusive. antes de, Okay. correcto.
Correcto. Para identificar las estructuras dentro de la masa. Dentro de la masa. Porque muchas veces, inclusive, las densidades pueden variar porque puede tener alguna complicación, puede tener una necrosis, por ejemplo, o puede tener una erosión vascular, entonces hacen unos hematomas coagulados, y entonces eso lo identifica la tomografía mediante la densidad de las unidades Hunstein. Entonces usted ya sabe que usted no va a biopsiar lo que aparentemente parece un hematoma o parece una necrosis, usted va a biopsiar el tejido sano, ¿ya? Okay. Porque por eso se hace antes el tacto. Sí, o inclusive puede biopsiar también la parte necrótica, porque usted no sabe. Pero la patología lo más probable que le diga es, hombre, esto es necrosis tumoral y eh, esto es la biopsia que te sirve como tal y tienes un rhabdomyosarcoma de alto grado. Entonces, es de alto grado porque ya tienes, por ejemplo, menos del 50% o más del 50% de necrosis como tal. Y tanto de tasa mitótica y tanto de diferenciación. Entonces, eso más o menos sirve para saber qué se le va a hacer al paciente. Si le vas a hacer, bueno, si la resección quirúrgica se la hace en monobloque con márgenes de 1 centímetro o de 2 centímetros, pero importantísimo saber eso para saber si el paciente va a un esquema de neoadyuvancia o si los márgenes están positivos porque es un tumor de alto grado, pues se le hace un esquema de neoadyuvancia, inclusive pueden tener una adyuvancia de rescate, que son 10 a 20 unidades de Gray posterior al acto quirúrgico, divididos hasta en 3 o en 5 sesiones. Eso es importante tenerlo en cuenta para hacer una radioterapia, eso se llama radioterapia de rescate, o en su defecto hacer una intervención quirúrgica de rescate que consiste en hacer recesión de los márgenes comprometidos. Otra cosita por si por algún momento uno abre, incide y se da cuenta que es un sarcoma, ya tú dijiste, toma de la biopsia, déjelo así, cierre. Así es la idea, ¿no? O sea, lo ideal, profe, es que usted no No lo abra, operarlo, ok, no no operarlo. operarlo. Pero suponiendo que ya lo abrí, me di cuenta que, mierda, Usted lo parece un opera en el sarcoma. contexto, usted lo opera en el contexto que es un sarcoma de retroperitoneo, por ejemplo, Ajá. y nos llega al Barranquilla porque está haciendo una obstrucción intestinal o porque está haciendo una isquemia mesentérica, que sí o sí hay que operarlo, o se perforó una tripa. Usted lleva a ese paciente a un aláparo, corrige la urgencia, o sea, hace el control del foco Ajá. séptico, resuelve la obstrucción, no resuelve la isquemia mesentérica, Tomo la biopsia y lo cierro. hace cirugía derivativa y preferiblemente la biopsia no es incisional. La biopsia se hace por aguja trucut de la porción del tumor que está hacia la pared lateroposterior o más posterior posible. Y cierra al paciente y lo manda para estudios complementarios y lo manda para la cirugía. Pero el paciente hay que resolver la urgencia porque No, entonces, no, sí, pero me refiero a la masa. La sí, masa. no se saca, bro. Listo. Muy buena presentación, Rafa, gracias. No sé si No de sé si pronto el profe Juan Alberto Espinosa, él es cirujano oncólogo. Este año nos acompañó a nosotros, a los R3, a Alex, a Gabriel y a mi persona en la rotación de cirugía oncológica porque no pudimos viajar a Bogotá por la cuestión de la pandemia. El doctor se desempeña como cirujano oncólogo en Opuca y trabaja en la clínica Bonahona Prevenir con este grupo quirúrgico y además de eso en la clínica La Asunción. No sé, profe, si de pronto quiere Sí, aportarnos algo. claro, Rafa. Buenas noches a todos los colegas y residentes. Bueno, los felicito, Rafa. Una excelente presentación, de verdad. Muy buena presentación. Tocaste todos los tópicos importantes a uno como residente de primer año. Cómo ver los sarcomas de tejidos blandos. Es una patología que es frecuente. Uno acá, bueno, uno como cirujano oncólogo le llega a muchos pacientes, muchas remisiones, pero en cirugía general es una patología que sí se puede confundir con los lipomas. Por eso es importante todos esos aspectos que dijiste en cuanto a la diferenciación y lo que comentó el profesor, el colega, tener eso claro. Las lesiones, cuando hay una sospecha por las características clínicas, repito, mejor hacer una biopsia guiada por ecografía y remitir en caso que se pueda a un centro de mayor experiencia. La conducta en un sarcoma, como dijo Rafa, es la primera
el primer procedimiento que se hace es el básico. Si uno trata mal al sarcoma, ya el pronóstico se disminuyó totalmente de este paciente. Otra cosa, el tratamiento del sarcoma, como estoy reafirmando, el sarcoma es quirúrgico, eminentemente quirúrgico. Si uno en los estudios preoperatorios, como Rafa bien lo dijo, hay compromiso de estructuras vasculares, nerviosas, de órganos sólidos o huecos, uno mira si puede planear la cirugía con un equipo multidisciplinario. Nosotros allá en Bonadona Prevenir, por ejemplo, tenemos equipos multidisciplinarios con vasculares, con los urólogos, oncólogos, con otras especialidades, y nos metemos, y cirujanos oncólogos, nos metemos a hacer sarcomas retroperitoneales en grupo. Porque si tenemos que resecar un vaso, alguna arteria, lo hacemos con eso. Y lo mismo en extremidades, hacer salvamentos de extremidades para tener una extremidad funcional adecuada, lo hacemos con grupos multidisciplinarios, porque eso es básico. Porque ya llevar a un paciente para amputarlo nosotros, ya tiene que ser una lesión que ya definitivamente no es posible. Otra cosita que de pronto a Rafa se le olvidó, es que a estos pacientes, Rafa se ha dado cuenta, creo que cuando estuvimos en cirugía, a los sarcomas, el lecho quirúrgico siempre hay que marcarlo, hay que darle unos clics metálicos para planear la radioterapia post cirugía. ¿Por qué? Porque esta radioterapia siempre para que sea dirigida al lecho tumoral. Entonces, esto con estudios, ya los radioterapeutas ya tienen ubicación los clics y nos pueden dar una radioterapia más dirigida. Pero en general, Rafa, te felicito por la charla y yo creo que ese es lo que deben saber los residentes y ya futuros cirujanos generales del manejo de los sarcomas. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y la idea más importante es, si por en algún momento yo entrara a la cavidad abdominal y encontrar una masa retroperitoneal que produjo otra patología, tú me dices que no la toque o que le haga la biopsia lateral posterior. Sí, a lo que dice Rafael. O sea, uno como cirujano, a nosotros nos ha pasado, hasta uno en el sitio de referencia llegan masas abdominales, y es más, si tú ves que esta masa no puede ser resecada, y hay una complicación de una obstrucción, la ileostomía, una colostomía, tomas una biopsia, lo que dice Rafa, la indicación lateral, esas cosas. ¿Por qué? Porque toda esta masa también puede ser un linfoma. Hemos tenido con Rafa, esperamos varios casos que masas retroperitoneales irresecables, y lo abrimos y nos dimos las características, que son unos conglomerados ganglionares retroperitoneales que no los mueve nadie, y nos reportan linfoma. El linfoma es manejo oncológico, manejo con quimioterapia. Entonces esa masa la estás tratando adicional al paciente una cirugía, le estás haciendo una cirugía mórbida que no necesita esa cirugía, y el linfoma se trata con quimioterapia. Entonces, a este paciente hay que darle quimioterapia. Entonces, la idea, o sea, para todo es, si le llega un paciente, abre un dolor abdominal, un abdomen agudo, y ven una gran masa del retroperitoneo, resolver la urgencia que hay que resolverla y tomar una biopsia. Bien, Rafa, si tienen aguja, truco, y si no, tomar en la parte lateral o tomar una buena muestra incisional, una lesión, para tener patología. Eso es lo ideal, doctor. Okay, gracias, doctor. Gracias, Juan Alberto. No sé si algún residente tiene preguntas. Rafa, te felicito, muy buena presentación. Nos vemos mañana. Mañana, profe, están todos invitados antes que se vayan. Vamos a tener 5 sesiones de esquema de nutrición en paciente quirúrgico. La va a dictar un cirujano intensivista de la Universidad Fuchs en Bogotá, que está haciendo un rally médico aquí en la costa. Nos hicieron extensivo el curso. Va a ser todos los jueves a partir de las 7 de la noche para que el profe Juan, la doctora, y aquí también está la doctora Paula, el profe Nayib Hay, yo mañana les paso el link para que ustedes se lo pasen al grupo quirúrgico, porque es para paciente quirúrgico. El doctor es nutriólogo, intensivista, cirujano, no recuerdo el panel, mañana lo presentarán, pero para que asistan también completamente gratis. 5 sesiones de 1 horita y media más o menos. Entonces, para que mañana estén escuchando. A las 7, ¿verdad? Sí, todos los jueves
Son 5 clases, profe, a las 7 de la noche. Yo les envío el link mañana antes de empezar para que nos acompañen. Bueno, gracias. Bueno, hasta mañana, nos vemos. Éxitos. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor Espinosa. Qué gusto. Rafa, felicitaciones. Gracias, profe.